Bien, señores, continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida a Rafael Pepe Abreu, quien es el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, a quien le hemos pedido que venga y nos actualice sobre los temas de las reformas, sobre todo en el área laboral y los aumentos de salario que se están discutiendo en este momento en nuestro país. Bienvenido, don Pepe, a su programa. Bueno, encantado de estar aquí, como siempre, y sobre todo con este gran equipo, este gran panel. Doctor Jacín decía esta mañana que quedan como sobrevivientes, ¿verdad? Sí, quedamos de toda una época, ¿verdad? Quedamos sobrevivientes de toda una época grande. Y en ese tiempo los cabezas del sindicalismo eran Julio Peña Valdés, Francisco Santos, en esa época. Julio de Peña, Santos, Henry. ¿Cómo se llama el compañero tuyo que está ahora? Sí, Jacobo Ramos. No. Es Gabriel del Río que queda. Sí, de ese tiempo. Ok, Gabriel. Sí. Pero quiero decirte algo. Sí. Mira, porque tú no estás entre los fundadores en esos días, pero entraste después. Yo quiero preguntarte algo. Mucha de la paz laboral que ha habido aquí y mucho de los del progreso de la economía de aquí ha sido a costo de muchas críticas que le hicieron ustedes, porque a ustedes lo criticábamos, inclusive nosotros, de tratar de hacerle el coro a los patronos, es decir, que trataban muy bien al sector patronal. Sin embargo, el tiempo le dio la razón a ustedes. Y yo quiero preguntarte, y después hablamos de la reforma laboral. Pepe, ¿cuál era el criterio con el que ustedes manejaban a los funcionarios? Es decir, ahora mismo tú tienes que el ADP le dio un fuetazo antes de llegar de Camps, pero de Camps responde, antes de tomar posesión fue a hablar con la ADP. En trabajo está otra persona con la que ustedes van a comenzar a discutir. ¿Cuál es la política del sindicalismo o de los papás del sindicalismo aquí con respecto a los funcionarios? Ustedes entienden que en educación debe haber un maestro, en el seguro social, que ustedes son parte también debe haber un médico. ¿Cuál es la política de ustedes? Bueno, yo le voy a decir, doctor, históricamente, en una de las funciones más delicadas que tiene la vida y el mundo, que es la salud. Muchas veces en el Gutiérrez, ese hospital tradicional de nosotros, ¿verdad? De tantos años, en el que usted fue médico. Estuvo dirigido en momentos brillantes por personas que no eran médicos. Seguro. Que no eran médicos. Que eran personas que su estudio eran en economía, que eran abogados. Seguro. Y demás asuntos. Muchas veces fueron mejores. No necesariamente la profesión. Mire, ha habido gente con doctorado, por ejemplo, en educación, que son doctores en educación, que han fracasado en ese ministerio. Sí. Sucesivamente dos, que no tengo ni que mencionar, porque ustedes inmediatamente van a saber. Sucesivamente dos, doctores en educación. Y por ejemplo, se dio un hecho en ADP, que fue que Rafael Santos, y que les habla, fuimos invitados por el ministro, ¿verdad?, a la primera reunión que se dio con el comité ejecutivo del ADP, previo a la toma de posesión, porque todavía el ministro decano no ha tomado posesión en educación, es el 26. Y ahí estuvo el comité ejecutivo completo del ADP, toda su membresía estuvo ahí, y se hizo un recuento, inclusive histórico, de los vínculos del ministro originario con el tema de la educación, ¿verdad? A través de su abuela, recuérdese del colegio Santa Rita, Cristo Rey, ¿verdad? Acuérdese de eso, que esto es histórico. Y de un señor apellido García, el padre de Cecilia García, que fue ministro de Educación.
antes de Trujillo. Entonces, todo ese recuento se hizo, y yo quiero que usted sepa, doctor, que esa reunión evidencia, inclusive, la preparación que tiene la gente de ADP, la preparación que tiene, y la preparación que tiene el ministro. De esa primera reunión, lo que salió, ¿usted sabe qué fue? Un comité ejecutivo para un esfuerzo de trabajo conjunto, un programa conjunto, que ellos van a levantar, van a hacer un levantamiento. Entonces yo digo, bueno, señores, esto augura que lo que se dijo en principio, ¿me entiendes? Prácticamente quedó subsanado con esa primera visita que el ministro hizo a ese escenario. Entonces, doctor, uno trata los funcionarios, digo yo, de acuerdo al comportamiento. Mire, yo le voy a decir una cosa. Usted fue compañero de Ney Arias Lora, vamos a suponer. Sí. Ney Arias Lora. ¿Qué era Ney Arias Lora? Un cirujano, ¿verdad? Un neurocirujano. Reformista y cosas así. Pero Ney tenía, oiga lo que le voy a decir, hacia todos nosotros, sin importar corriente, es decir, él podía saber que yo era izquierdista, sí, y que aquel es reformista, que aquel, en el sindicalismo, y su trato, sí, su manejo, ¿verdad?, con la gente era prácticamente igualitario en tolerancia, ¿verdad?, y en afabilidad, trato, facilidad de cualquier tema. Es decir, que siempre para mí, un funcionario depende mucho de que entienda que fue designado, ¿sabe para qué? Para ejecutar, para resolver, no para crear problemas. ¿Usted sabe a quién es que yo le tengo miedo? A personas que eligen un tipo, una función, y ellos se encargan de crear todos los problemas posibles y todo el entorpecimiento posible para crear dificultad y buscarle muchas veces enemigos gratuitos a los propios presidentes que lo designan. A esa gente que yo le tengo miedo, no importa el título, pues se mira el académico más preparado, que haya hecho en Harvard su especialidad, y uno que haya estudiado en la UAS. Y si el de la UAS tiene sentido práctico de resolver temas, yo prefiero ese, ¿verdad? El que estudió en la UAS. Y así es que nosotros nos tratamos con los funcionarios de ese modo. El que tiene o no la intención de resolver la cosa. Eso es así. Bien, Pepe. El que es laborioso, doctor, que no es un vago también, porque esa es la otra. Pepe, vámonos de atrás hacia adelante. Pasó la reunión esa. En el área de la discusión del comité de salario, ¿cuál es la situación? Hace un par de semanas el presidente Abinader anunció en un discurso en la semanal, dijo que veía bien un aumento de salario de hasta un 30%. Luego se reunía, creo que un martes después de eso, se reunía la primera reunión del comité de salario. Y ustedes fueron con esa propuesta, se habló de un 20% y eso, y creo que, ¿cuál fue la posición de los empresarios, que si se retiraron, que no opinaron, y dónde está eso del aumento de salario y para cuándo sería eso? El presidente propuso en la semanal que veía con simpatía un 20%, dijo él, ¿verdad? Un 20%, perdón. Para la tarifa del sector privado no sectorizado, que son las empresas grandes, medianas, pequeñas, pymes, el sector agropecuario y el sector sencillamente de los guardianes privados, la empresa de guardianes privados, porque acuérdense que turismo, zona franca, sector azucarero, construcción, están fuera de esa tarifa. Entonces, el 20 abarca a eso que dije anteriormente. Esa propuesta que el presidente hizo, nosotros la saludamos y dijimos que íbamos a proponer 10 puntos más, 10 puntos por encima de la propuesta que se hizo en la semanal. Y exactamente hicimos un análisis y propusimos el 30%. Los empresarios, cuando fueron al escenario ese martes que señala, dijeron lo que es tradicional, ¿verdad? Nosotros no estamos listos para fijar posición concreta en cuanto a número. Estamos de acuerdo, sí, con la discusión, pero necesitamos un tiempo, un plazo. Entonces se le dio un plazo hasta el miércoles
que viene. Miércoles Según 12, la ley, ¿cada miércoles qué 12. tiempo se tienen que revisar los salarios? Porque según mi cálculo no tocaban este año. Mire, la ley dice que Que una cada tarifa, oye lo que dice Michelle, que una tarifa se puede, de oficio debe revisarse obligatoriamente cada 2 años, bit anual, pero que se puede adelantar la revisión cuando la tarifa tiene ya 1 año en vigencia, ¿entiendes? Cuando tiene 1 año en vigencia, tú puedes ya adelantar la revisión, aunque es obligatorio cada 2 años. Esta tarifa vence exactamente, es en el mes de abril, es que vence en el mes de abril. De manera que el adelanto que se ha planteado no choca con la ley, o sea, está dentro del marco referencial de lo que establece el artículo 456 del Código. El empresariado siempre, como es natural en eso, hace ese tipo de planteamiento y trata siempre de alargar el proceso más porque necesita hacer la consulta. Hay que tomar en cuenta, si nosotros analizamos bien, que nosotros somos demandantes de un proceso, ¿verdad? El gobierno es proponente, pero quien paga es el empresariado, ¿verdad? Quien tiene que pagar es el empresariado. Si hacemos un análisis objetivo, siempre el que paga tiende a tener mucho más cautela que el que solicita. ¿Te entiendes? Yo solicito 100%, vamos a suponer, pero el que va a pagar, el que te ofrece pagar, contra quien va la tarifa, siempre te va a plantear estudios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Que ojalá ese estudio no se prolongue tanto, que haga que entonces se convierta esto en una espera demasiado prolongada, que se busque una solución rápida. Ellos pidieron ese plazo, se concedió, ¿y qué esperamos nosotros? Que el miércoles ellos vayan con una posición concreta ya, una posición que sea concreta, que pueda ser negociable en el marco en que se ha hecho la propuesta, que se habló de 20. ¿Ese aumento se realizaría este año? Bueno, por lo general, cuando nosotros hablamos de una suma, la solicitamos partiendo de un 30, ¿verdad? De un 30 por los años, ¿verdad? El empresariado siempre habla de prorrateo de suma. O sea, te dice, bueno, vamos a que se pague un tanto ahora, pero que al final del año 26 se pague tanto. O sea, siempre el empresariado busca, de acuerdo a su condición, cierto cambio. Por ejemplo, la empresa de Guardianes, la otra vez, planteaban que el pago de ellos fuera entre etapas, ¿entiendes? Hubo que darle 2 etapas. Y a la pyme y a la mediana hubo que hacer lo mismo. Con la empresa grande no pasó igual. O sea, se pudo aplicar desde el primer momento, pudo ser efectiva la tarifa, pero con eso hubo que hacer determinadas concesiones. ¿Está funcionando la clasificación de las empresas por su tamaño? Sí. Esa clasificación que se hizo de pequeña, mediana, creo que son 4 categorías, ¿verdad? La reclasificación sí está funcionando, sí se hizo, después de muchas bregas, discusiones, aquí mismo en la revista discutimos muchísimo ese tema. Al final se hizo, porque los empresarios exigían eso como uno de los parámetros. La categoría PYME, esa que no existía, se creó, fue por eso. Recuerden, Michelle, que nada más era grande, pequeña y mediana. Entonces se exigió la creación de la figura de la PYME y nosotros aceptamos esa creación y por eso hay esa 4ª categoría. Pepe, Sí. mira, el tema laboral es muy complicado, porque tiene el trabajo, tú acabas de hablar de clasificación de las empresas. Hay que sumarle también si son del campo o si son de la ciudad. Si son extranjeros, haitianos, indocumentados y si son dominicanos documentados. Entonces, preaviso, cesantía, doble sueldo, vacaciones y bono. Eso complica de una forma. Todo eso están hasta ahora de acuerdo. ¿Cuáles son los puntos en que hay diferencia? Bueno, en cuanto a la reforma... Dame la cesantía, es el único problema. En cuanto a la reforma laboral, el único problema en este momento,
hasta ahora es la cesantía. O sea, pero fíjese bien. Recuerde que aquí analizamos, Michelle y yo especialmente, y Junior, en un momento determinado, ¿verdad? Usted tuvo que irse en ese momento. Hablamos bien de que lo que se depositó en el Congreso Nacional ese día 10 de octubre, que fue precisamente el ministro Decán, el anterior ministro de Trabajo, que ahora es Educación, quien llevó lo que el presidente envió como resultado de las conversaciones de 2 años y medio en este gobierno. Y ahí, doctor Racine, la cesantía fue excluida de la discusión y se planteó que todos los demás temas, ahí nos pusimos de acuerdo en lo procedimental, en la jornada, en el tema del 80-20, en temas administrativos, en temas conciliador. Todos esos temas nosotros lo vimos, los revisamos y lo ajustamos. Muchos artículos de código se quedaron la mayoría sin tocarlo y otros se modificaron para agregar cosas como, por ejemplo, el trabajo virtual, de plataforma, que no existían en el año 92, cuando el código se votó. Entonces, ahí se dijo, todo el artículo que no se incluyó en esta reforma es porque no fue consensuado entre las partes. Entonces, eso está ahí en el Congreso, pero hay algunos senadores, quiero decirlo, que aún habiéndose advertido esto, quieren seguir buscándole la octava pata al gato, pretendiendo incluir el tema de la cesantía. Y hemos dicho que eso puede y causará problemas si lo intentan. Esto lo decimos básicamente porque el señor Rafael Barón Duluth, yo nunca lo he visto aquí en la revista, nunca lo han traído aquí. Ese señor, que es el senador de Higüey, Cholitín, insiste en decir que aunque ese artículo no fue incluido, dice él, el artículo 80 sobre cesantía, él dice que va a discutirse en el Congreso. Entonces queremos advertir esto aquí en la revista. Para incluir ese artículo, tiene que responsabilizarse uno de los partidos que tiene representación congresional, que son el PLD, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno. Esos son los 3 partidos con representación congresional, porque todos los que están ahí alrededor de esos partidos llegan ahí por alianza con ellos. Entonces, quisiéramos decir que si desde el Palacio Nacional vino una propuesta que no incluye la cesantía, para incluirla, un senador de ahí, de lo que está ahí, tiene que pararse ahí en ese Congreso y presentar un proyecto entonces que incluya la cesantía. Si ese senador lo hace, hay que establecer por qué lo hace. Toma una decisión por cuenta propia, al margen del partido, al margen del presidente, si es del PRM, si es de la Fuerza del Pueblo, lo hace. Pero es que los empresarios están exigiendo la cesantía. Ah, bueno, pero los empresarios, Michelle. Pero ustedes no están, por ejemplo, no tienen iniciativa legislativa. Pero no están hablando de que no es eliminar la cesantía, sino ponerle algunos topes, ponerle algunos parámetros diferentes para poderlo hacer más viable. Lo que pasa, Michelle, que ahí hay una figura que es contradictoria. Miren. Fíjense con los empresarios, fíjense como los empresarios son, porque los empresarios son empresarios por algo, no son ninguno terco, o sea, no son ninguno estúpido, ni mucho menos. ¿Qué hacen los empresarios, señores? Fíjense que esa propuesta, ellos nos la hicieron a nosotros en el origen de la discusión. Tope de tiempo de 6 años, como cálculo para mérito de antigüedad de un trabajador. 6 años, no importa los años que usted tenga, 6 años. No, que usted trabaja en una empresa, se calculan 6 años, ese es el tope. Tope de cálculo hasta 10 salarios mínimos de sector en que esté concernido el trabajador de que se trate, ¿ves?
Recuérdense que para la cesantía, trabajadores somos todos, para la cesantía. Un alto gerente es un trabajador, un mando medio es un trabajador, un técnico es un trabajador, y el que limpia los pisos también un trabajador, para fines de cesantía. ¿Qué pasa? Cuando usted le dice, ¿verdad? Mira, el cálculo es sobre la base de 10 salarios mínimos. Te están diciendo lo siguiente. Si yo soy empleador y tengo un gerente que me gana, por ejemplo, 150,000 pesos, vamos a suponer. Yo digo, ese gerente pertenece al sector turístico. Y en el sector turístico el salario mínimo es 17,800 pesos. El cálculo de prestaciones de ese gerente, yo no lo hago por los 150,000 que él gana. Yo lo hago por los 17,800 del mínimo del sector turístico. Bien. Y si es una zona franca hago lo mismo, si es una gran empresa hago lo mismo. Entonces, usted se imagina qué significa ese cálculo. ¿Usted se imagina lo que significa ese cálculo? Es decir, cómo uno, Julio Jacín, justifica a esta altura del juego un cálculo así, un cambio así. ¿Cómo tú lo justificas? O sea, no tiene justificación, no la tiene. Tú no encontrarías cómo explicarlo, ¿verdad? Entonces los empresarios por eso querían, ¿sabes lo que querían los empresarios? Primera vez que estoy diciendo esto, Michelle, lo querían, pero ellos no lo querían, no se atrevían a hacer ese cálculo ellos solos. Ellos pretendían que lo hiciéramos conjuntamente todos. O sea, que ese planteamiento fuera un acuerdo tripartita, querían ellos, ¿verdad? Para que participara el gobierno, participáramos nosotros y hacerlo como un resultado del diálogo. Por eso ellos tardaron tanto en presentar esa propuesta y solo lo hicieron cuando se vieron contra la espada y la pared. Antes no lo hicieron. Pepe. Es por eso. Pepe, nosotros tenemos una realidad con el tema de la mano de obra extranjera, fundamentalmente haitiana en la República Dominicana, que implica para mí un tema de seguridad ciudadana, porque usted no puede tener en su país un conjunto de ciudadanos que usted no sabe quiénes son ni dónde viven. Tenemos el problema de la salud y tenemos el problema real de que requerimos las manos de obra. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a la solicitud que han hecho diferentes asociaciones de cara a que se pueda buscar la forma de regularizar a estos ciudadanos? Sí, por ahí anda un documento en francés donde se acusa al movimiento sindical de no defender a los haitianos. Anda por ahí un documento en francés. Lo vamos a traducir pronto para que se conozca, ¿verdad? Pero ¿por qué se dice eso? Se dice eso porque nosotros hemos dicho lo siguiente frente a esto. Michelle sentó una base cuando habló esta mañana. O sea, yo estaba aquí en el tiempo de espera y Michelle está hablando de ese tema. Mire, nosotros hemos dicho, como dominicanos, nosotros no podemos ser persecutores de mano de obra extranjera de ningún tipo, porque nuestros dominicanos trabajan en el exterior, van a España, van a Estados Unidos, van a muchísimos sitios. Usted se encuentra con un dominicano donde quiera en este mundo, donde menos usted lo espera. Ahora bien, el dominicano tiene una característica. Rara vez, el dominicano es un indocumentado, que es distinto a que tú permanezcas o no ilegal en un país. Es indocumentado. Entonces, el problema de Haití es que ahí, mire, tengo que coincidir con Marco Rubio, ¿entiendes? En ese sentido, señores, la clase política de Haití, que es una irresponsable, ¿te entiendes? Y que muchas veces todos nosotros la obviamos a esa clase política haitiana. Esa clase política haitiana no ha sido capaz en todos estos años, un país que encabezó la primera revolución antiesclavista del continente, no ha sido capaz de dotar a su ciudadanía ¿de qué? De un registro civil,
no lo tiene, un registro civil. Entonces, como dice Junior, no hay identificación de ese ciudadano. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que no se puede seguir en el proceso de, como Acoprovi está diciendo, de legalizar determinadas cosas sobre la base de personas que no tienen una partida de nacimiento, que no se parte de ningún sitio, que no se parte de ninguna historia de ese individuo con el origen de la sociedad a que pertenece, de la sociedad en que nació. Entonces nosotros decimos que aquí a eso hay que ponerle costo. Por eso me asombró muchísimo cuando un ministro de Agricultura de este mismo gobierno señala que él tiene, qué sé yo, cuántos haitianos trabajando ilegal en su finca, ¿tú entiendes? Un hombre así debe ser destituido inmediatamente solo por decir eso, ¿entiendes? Esto es a cargo mío que lo estoy diciendo, nadie más tiene que ver. Pero estoy diciendo eso porque un comportamiento así nosotros no lo podemos promover. Usted, un dominicano, lo puede encontrar con que se quedó en Estados Unidos, le dieron una visa para que fuera de turista y se quedó allá, pero anda con un pasaporte y con una cédula. ¿Entiendes? Eso es así. Bien. Pepe, finalmente, siguiente paso, ¿a dónde estamos? ¿Cuándo es la próxima reunión del comité de salario? Y si está estancado lo de la reforma en el Congreso, o eso se puede aprobar con lo que estaba hecho. Bueno, en cuanto al salario, este miércoles nos encontraremos de nuevo. Lo que esperamos es que los empresarios tengan su propuesta, ¿verdad? La lleven. ¿Y el Congreso? El Congreso, lo único que esperamos es que cuando se aperture la legislatura, que es 27 de febrero, no sigan inventando ahí gente. Ricardo de los Santos es el cabeza de ese hemiciclo senatorial y nos estamos dirigiendo a él para que fijen posición rápidamente en ese tema y se dejen de estar haciendo declaraciones confusionistas, hablando de respeto a los derechos adquiridos, como si alguna vez aquí se estuviese discutiendo el tema de derechos adquiridos. Eso no lo discute a nadie, porque un derecho adquirido no se discute. La palabra misma lo dice. No se discute un derecho adquirido. Se supone que tú lo tienes. No así, Junior. Claro. Tú lo tienes, no hay que discutirlo. No hay que discutir. ¿Verdad que sí? No, y sobre todo que no puede ser retroactivo. Claro. Bien, no, señores, claro. Vamos a agradecer a don Rafael Pepe Abreu, por estar con nosotros hoy en la revista, mantenernos actualizados. La próxima semana lo llamaremos por lo menos para que nos diga cómo van los avances de las discusiones de los aumentos salariales. Es bueno estar en esto porque es necesario lograr las reformas que se necesitan en muchos aspectos. Solamente no tiene que ver la cesantía y los aumentos salariales, sino hay muchas cosas muchos avances en este proyecto de reforma laboral. Gracias, don Pepe. Gracias a ustedes. Bien.